Bienvenidos a este nuevo video. En este video vamos a tratar una forma más de construir objetos, una también muy difundida y utilizada, bastante más simple que la que vimos anteriormente de funciones constructoras, que se conoce como constructores de objetos o Object Constructors. Bien, los constructores de objetos son un objeto en JavaScript que tiene un método tradicionalmente por convención llamado init, que podía tener cualquier otro nombre, y este método init recibía los parámetros que se necesitaban y tenía definido dentro de sí los eh, atributos, las propiedades que yo necesitaba y recibía de parámetros las mismas, a la vez que también definía los métodos que tenía que tener el objeto construido. Cuando quería simular la herencia, por ejemplo en este caso author, podía utilizar tanto ObjectCreate como em, puedo utilizar la propiedad proto. En este caso opté por esto, la sintaxis es más fácil de leer. Y también tenía el método init para ello, con todas las listas de propiedades. Utiliza el, algo similar a la función constructora, que era person.init.call, bindea la llamada al objeto que se está creando con author, y tengo first name, last name y age. Obviamente tengo los elementos distintos que tengo agregados. Al crear el objeto, utilizo el método object.create. En algunos casos se utilizaba también, se agregaba dentro de person o de author, se agregaba una, un método como new o algo por el estilo para ocultar esto y hacer person.new. Es otra forma, pero en realidad es simplemente para ocultar esta llamada object. No agrega mucho beneficio. Pero luego de que yo creara el objeto en base a person, que esto recuerden lo que hace es crear el objeto sum y le asigna de prototipo a person. Lo inicializo. Al inicializarlo, genero shadowing sobre las propiedades y agrego digamos, el first name, last name y el age. Lo mismo hago con mark, donde lo creo en base a author y con author como su em, prototipo. Y al hacer esto, también invoco el init con todas sus propiedades. Bien, vamos a ver entonces el resultado de utilizar este mecanismo de construcción de objetos. Bien, en primer lugar, el saludo, como siempre, da los mismos resultados. El uso de this funciona correctamente tanto para el first name en grid como last name, sin ningún problema. Y luego, cuando vamos a los prototipos, vemos que el prototipo de Sam sí es person en este caso. Es decir, Sam lo construimos en base a person. Y person es su prototipo. Es decir, la clase es el prototipo del objeto. El prototipo de person es object prototype. Person.prototype dice undefined. Esto es porque no se crea el prototipo asignable, ya que no es una función y no se lo asignan elementos, es decir, usan a person como prototype. El prototipo de Mark, el objeto de la clase author, es author. Es decir, de vuelta tenemos este comportamiento donde la clase es el prototipo del objeto y el objeto hereda de la clase. El prototipo de Mark es person, que es como esto era author, y por lo tanto esto indica que el prototipo de author es person.
Vamos a verlo de forma gráfica, ¿sí? Eh, Mark tiene prototipo author y author y Sam tienen a person. Y person, object prototype y object prototype normal. Bien, esto es mucho más simple que la eh, cadena de prototipos y la complejidad que tienen las funciones constructoras. También el código para crear el objeto y estas clases person y author, o pseudo clases, llamémoslas, person y author, es mucho más simple, mucho más legible, mucho más entendible. em, y por esto se había convertido en una forma bastante simple de implementar una herencia en JavaScript con algunas cuestiones. Ahí no estamos hablando de una herencia tradicional, ya que en una herencia tradicional los objetos no heredan de las clases, eh, sino que las clases heredan de las clases. Sí, la ventaja que tenemos es que el objeto hereda directamente de la clase de la que es creado y no tenemos una herencia cruzada, nada por el estilo. Y aunque se simplifica mucho el concepto del prototipo y demás, no responde a una herencia de una programación orientada a objetos tradicional. Es similar, se puede abstraer mucho comportamiento de forma idéntica, pero ya no es la misma situación que encontraríamos en un lenguaje orientado a objetos. ¿Es equiparable? Sí. ¿Se puede realizar lo mismo? Sí. Em, Tiene algunas cuestiones que sí pueden resultar inconvenientes a la hora de utilizarlo, porque además de no ser eh, un- exactamente como se esperaría la herencia, esta creación de objetos no es tan intuitiva y no sabemos que estamos en realidad utilizando un objeto que en realidad queremos que represente una clase, excepto por el uso de una variable que empieza con letra mayúscula. Solo con este detalle nos deberíamos dar cuenta que no estamos hablando de un objeto normal, sino que estamos hablando de un constructor de objetos. Por eso mucha gente abstraía también person.new sobre y hacía esta invocación dentro, eh, agregan- u- modificando prototipos y demás. Se puede hacer de forma genérica para de alguna forma obtener un comportamiento más intuitivo. También había que utilizar eh, una invocación al método init luego de crear el objeto, es decir, el objeto creado no tiene valores propios, debe hacerse en otro paso independiente. Se pueden utilizar algunos patrones para que se haga todo en una sola línea, pero aún así hay que invocar al- al método init. Sin embargo, estaba cobrando bastante adeptos debido a su simplicidad, a su cadena de prototipos extremadamente simple e intuitiva y algo, digamos, como una herencia prototípica con plantillas, digamos, era lo que buscaba lograr esto. Y estaba funcionando y se estaba utilizando junto con las propiedades, como las funciones constructoras, como la segunda alternativa más utilizada. Sin embargo, la aparición de la sintaxis de la creación de clases abstrae toda la complejidad de las funciones constructoras, permite este mismo nivel de herencia de forma simplificada, incluso un poco más simple que la que utilizamos aquí, ya que no hay que andar utilizando los métodos call, no hay que definir init, no hay que especificar dentro proto, todo se define y queda totalmente explícito al utilizar la palabra reservada new para crear los objetos. Entonces, al existir esta nueva sintaxis, los objetos constructores, perdón, los constructores de objetos básicamente empezaron a desaparecer debido a que esta nueva sintaxis es mucho más reducida y simple. Bien, eh, espero que les haya servido. Hasta la próxima.